José de Ribera nació en Játiva, donde fue bautizado en la parroquia de Santa Tecla el 17 de febrero de 1591. Hijo de Simón Ribera, zapatero de profesión, y de Margarita Cucó. Tuvo un hermano llamado Juan que también hubo de dedicarse a la pintura, aunque muy poco se sabe de él. Se sabe muy poco de la familia, pero se supone que los Ribera vivieron con relativa holgura económica. La profesión de zapatero era estimada, ya que el calzado era una prenda de vestir de cierto lujo en aquella época. Ribera decidió marchar a Italia, donde seguiría las huellas de Caravaggio. Siendo aún adolescente inició su viaje, primero al norte, a Cremona, Milán y a Parma, para ir luego a Roma, donde el artista conoció tanto la pintura clasicista de Guido Reni y Ludovico Carracci como el áspero tenebrismo que desarrollaban los caravajistas holandeses residentes en la ciudad. La reciente identificación de varias de sus obras juveniles demuestra que Ribera fue uno de los primerísimos seguidores de Caravaggio. Incluso se ha conjeturado que pudo conocerle personalmente, ya que su traslado de Valencia a Italia hubo de ser varios años antes de lo que los expertos creían, posiblemente en 1606. Finalmente, Ribera decidió instalarse en Nápoles al intuir que captaría una mayor clientela. La región era un virreinato español y vivía una etapa de opulencia comercial que fomentaba el mecenazgo artístico. La Iglesia Católica y coleccionistas privados, varios de ellos españoles como él, serían sus principales clientes. En el verano de 1616 desembarcó Ribera en la famosa metrópoli a la sombra del Vesubio. Pronto se asentó en la casa del anciano pintor Giovanni Bernardino Asolini, pintor que entonces no era muy conocido. Solo 3 meses después se casó Ribera con la hija de Asolini, Caterina Asolino, de 16 años de edad. Había acabado su viaje, pero comenzaba el apogeo de su arte. En pocos años, José de Ribera adquirió fama europea, gracias en gran parte a sus grabados. Se sabe que incluso Rembrandt los tenía. El uso del tenebrismo de Caravaggio fue su punto fuerte, si bien en su madurez evolucionaría hacia un estilo más ecléctico y luminoso. Inició una intensa producción que lo mantuvo alejado de España, a donde nunca regresó, pero se sintió unido a su país gracias a que Nápoles era un virreinato español y punto de encuentro entre dos culturas figurativas, la ibérica y la italiana. Se cuenta que cuando preguntaron a Ribera por qué no regresaba a su país, él contestó: en Nápoles me siento bien apreciado y pagado, por lo que sigo el adagio tan conocido, quien está bien, que no cambie. Y explicó: mi gran deseo es volver a España, pero hombres sabios me han dicho que allí se pierde el respeto a los artistas cuando están presentes, pues España es madre amantísima para los forasteros y madrastra cruel para sus hijos. El apoyo de los virreyes y de otros altos cargos de origen español explica que sus obras llegasen en abundancia a Madrid. Actualmente el Museo del Prado posee 56 cuadros suyos, otros 7 atribuidos y 11 dibujos, lo que en total supone uno de los mayores y mejores compendios de su obra, incluyendo varias piezas maestras. Ya en vida era famoso en su tierra natal y prueba de ello es que Velázquez le visitó en Nápoles en 1630. En siglos posteriores, la apreciación del arte de Ribera se vio condicionada por una leyenda negra que le presentaba como un pintor fúnebre y desagradable, que pintaba obsesivamente temas de martirios con un verismo truculento. Un escritor afirmó que Ribera empapaba el pincel en la sangre de los santos. Esta idea equivocada se impuso en los siglos XVIII y XIX, en parte por escritores extranjeros que no conocieron toda su producción. En realidad, Ribera evolucionó del tenebrismo inicial a un estilo más luminoso y colorista, con influencias del Renacimiento veneciano y de la escultura antigua, y supo plasmar con igual acierto lo bello y lo terrible. Su gama de colores se aclaró en la década de 1630 por influencia de Dandac, Guido Reni y otros pintores, y a pesar de serios problemas de salud en la década siguiente, continuó produciendo obras importantes hasta su muerte, acaecida el 3 de septiembre de 1652. Los primeros años de Ribera han permanecido sumidos en interrogantes por la carencia de documentación sobre él y por la aparente desaparición de todas sus obras de esa época. Pero en la última década, varios expertos han conseguido identificar como suyas más de 30 pinturas sin firmar, que ayudan a reconstruir su juventud inmersa en el tenebrismo de Caravaggio, del que hubo de ser uno de sus primeros difusores. La obra firmada más antigua que se le conoce es un San Jerónimo, hacia 1614, en la firma Ribera se proclama académico romano. Pero a pesar de la inscripción, tal pintura fue discutida por los expertos, pues difería bastante del estilo conocido del maestro.
Entre los años 1620 y 1626 apenas se fechan obras pictóricas, pero a este periodo corresponden la mayoría de sus grabados, técnica que cultivó con maestría. En esta época ya muestra su gusto por los modelos de la vida cotidiana, de ruda presencia, que plasma con pinceladas prietas y delimitadoras de modo semejante a lo que hacen carabajistas nórdicos, los cuales ejercen gran influencia en sus obras por su contacto en Roma. A partir de 1626, se poseen abundantes obras fechadas que dan testimonio de su maestría. Su pasta pictórica se hace más densa, modelada con el pincel y subrayada por la luz con una casi obsesiva búsqueda de la verdad material, táctil, de la realidad y su relieve. Los años de la década de 1620 a 1630 son aquellos en que, sin duda, Rivera dedicó más tiempo y atención al grabado al aguafuerte, dejando algunas estampas de belleza y calidad excepcionales. Se le atribuyen en total 17 planchas, todas menos una anteriores a 1630, y se cuenta que las grabó solo con fines promocionales, para difundir su arte y captar encargos de pinturas. Al alcanzar el éxito, Rivera dejaría de grabar. Salvo alguna excepción, estos grabados repiten composiciones previamente pintadas, si bien no son copias fieles, sino que introducen variantes que mejoran su composición. Entre los años 1626 y 1632 realizó obras más rotundas que muestran su fase más tenebrista. Son composiciones severas de grandes diagonales luminosas que llenan la superficie, subrayando siempre la solemne monumentalidad del conjunto con elementos de poderosa horizontalidad, como gruesas lápidas de piedra o enormes troncos. Destaca la serie de San Pedros que pintó a lo largo de esos años. En 1629 el duque de Alcalá, Fernando Afán de Rivera, es el nuevo virrey, y va a ser el nuevo mecenas del pintor. A este le encarga obras como La mujer barbuda o una serie de filósofos, en los que deja testimonio de su naturalismo más radical, modelos de una vulgaridad casi hiriente, traducidos con una verdad intensísima. La década de 1630 es la más importante de Rivera, tanto por el apogeo de su arte como por su éxito comercial. El pintor aclara su paleta bajo influencia de Van Dyck y la pintura veneciana del siglo anterior, sin rebajar la calidad de dibujo y la fidelidad naturalista. Una gran Inmaculada, pintada para el convento de las Agustinas de Salamanca, es considerada una de las versiones más importantes de tal tema dentro de la pintura europea, y se cree que Murillo la tuvo en cuenta para sus populares versiones posteriores. Sus temas pictóricos son mayormente religiosos, el artista plasma de una forma muy explícita e intensamente emocional escenas de martirios, así como representaciones individuales de medias figuras o de cuerpo entero de los apóstoles, especialmente los de San Pedro. Sin embargo, realizó también obras de carácter profano, mitológicos y representaciones alegóricas. En la década de 1640, con las interrupciones debido a una trombosis, a pesar de la cual no rompió la actividad del taller, supuso una serie de obras de un cierto clasicismo en la composición, sin renunciar a la energía de ciertos rostros individuales. En su última obra también experimenta de nuevo un cambio estilístico que le devuelve en cierta medida a las composiciones tenebristas de su primera etapa. Las causas pudieron ser sus negativas circunstancias personales. Siguió siendo un artista de éxito comercial y prestigio, y fue maestro de Luca Giordano en su taller napolitano, influyendo en su estilo. La crisis económica que sucedió a la revuelta de Masaniello en Nápoles en 1647, afectó a la producción pictórica de Rivera, quien además se vería envuelto en un escándalo. Para sofocar la revuelta, habían acudido a Nápoles las tropas españolas bajo el mando de don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV. Rivera pintó un retrato de don Juan José a caballo que luego repitió en grabado, fue el último aguafuerte que produjo, el cual en ediciones tardías fue modificado para darle la identidad del rey Carlos II. Hacia 1647 se produjo el escándalo que sacudió la vejez del artista. Según cuenta la tradición, una de las hijas de Rivera, Margarita, fue seducida por don Juan José, una relación ilícita tratándose de una pareja no casada. Hoy se cree que la joven en cuestión no era hija de Rivera, sino una sobrina, pero el caso es que tras la revuelta y las peripecias familiares, Rivera enfermó y reduce considerablemente su trabajo. Su taller ve reducido el número de oficiales, huidos de Nápoles por temor a las represalias y, sin embargo, todavía firma alguna de sus obras maestras el mismo año de su muerte y da fin a ciclos largamente meditados.